Hoy tenemos sobre la mesa un documento de esos que, la verdad, te obligan a parar y pensar. Es el análisis de un estratega jefe para un comité de inversiones y arranca con un término que siempre da escalofríos en los mercados: cisne negro. Plantea un escenario hipotético, pero muy real en sus implicaciones. ¿Qué pasaría si Estados Unidos impusiera aranceles masivos a sus propios aliados de la OTAN? Nuestra misión hoy es, sumergirnos en este análisis para entender no solo las proyecciones, sino para ver qué nos dice sobre la fragilidad del sistema. Y es importante subrayar que esto va más allá de una simple guerra comercial. Lo que describe es la fusión de la política de seguridad con la política arancelaria, algo que hasta hace poco era impensable. El análisis se centra en la reacción inmediata del mercado, en cómo se revalorizan los activos por puro riesgo geopolítico. Es un escenario que, como dice el texto, los mercados tendrían que procesar el lunes a primera hora, sin tiempo. Exacto. El shock puro y duro. Y en cualquier shock financiero, la primera pregunta siempre es la misma: ¿qué hace el dólar? Así que empecemos por ahí. A ver, a primera vista, la primera predicción del análisis me parece un poco un tiro en el pie. Plantea un escenario donde Estados Unidos castiga a sus socios, se aísla y, sin embargo, concluye que su moneda, el dólar, se fortalece. A corto plazo sí, pero suena a locura. ¿Cuál es la lógica que defiende el estratega aquí? Es una contradicción, sí, pero está muy bien razonada en el documento. Se basa en dos pilares. El primero es puramente mecánico. Tiene que ver con el proteccionismo. Un arancel del 25% es un impuesto enorme a la importación. Si de repente comprar un coche alemán se vuelve un 25% más caro, la demanda cae. Cae en picado. Exacto. Menos importaciones significa que se necesitan menos dólares para pagar, lo que reduce la oferta de dólares fuera de Estados Unidos. Y por pura ley de oferta y demanda, su precio sube. Entendido. Esa es la parte, digamos, aritmética, pero supongo que el verdadero motor no sería tan técnico. Para nada. El segundo pilar es mucho más potente, más visceral: la búsqueda de refugio. Imponer aranceles a miembros de la OTAN no es una disputa sobre acero. Es una señal de que la alianza militar más importante del último siglo se está resquebrajando. Y esa incertidumbre provocaría una fuga de capitales masiva. Los inversores venderían euros y libras a toda velocidad. ¿Y en ese pánico a dónde irían? Es que no hay muchas puertas de salida. El capital buscaría lo único que ofrece la liquidez y la seguridad para absorber un flujo así: el mercado del tesoro estadounidense. Por eso el estratega usa el término refugio forzoso. Refugio forzoso, me gusta el concepto. No es que corran al dólar por las buenas perspectivas de la economía americana, que de hecho se estarían deteriorando. Es porque el resto de las casas parece que están en llamas. El informe es muy claro. El índice del dólar, el DXY, buscaría niveles de resistencia no vistos en meses, en un movimiento de puro miedo. Vale, si todo el mundo corre hacia el dólar, lo lógico es que compren bonos del tesoro, el activo libre de riesgo. Eso debería hacer que sus precios suban y, por lo tanto, que sus rendimientos bajen. Pero aquí el informe argumenta justo lo contrario. Y esta es, para mí, una de las tesis más provocadoras. Predice una presión al alza en los rendimientos. Es la gran paradoja del escenario, sí. El documento describe una auténtica lucha de titanes en el mercado de bonos. Por un lado, ocurre exactamente lo que dices. El vuelo a la caridad genera una demanda inicial por puro pánico. Lo que empujaría los rendimientos a la baja. Correcto. Pero el estratega argumenta que hay una fuerza mucho más poderosa y más duradera que acabaría dominando: la inflación. Un momento. Aquí tengo una duda seria. ¿De verdad el miedo a la inflación por unos aranceles superaría al pánico de una recesión global? Históricamente, la Reserva Federal siempre ha priorizado evitar el colapso. ¿No podrían decir que es una inflación transitoria y ya está? Esa es la pregunta del millón, y es el núcleo del argumento. La tesis es que este shock no sería como otros. No es un problema de demanda que se puede estimular con tipos más bajos. Es un shock estructural a las cadenas de suministro. Los aranceles son inherentemente inflacionarios. De repente, miles de productos se encarecen un 25%, y eso se traslada a los precios. Y la Fed se vería atrapada.
Completamente atrapada. Bajar los tipos con la inflación disparándose sería, bueno, echar gasolina al fuego. No tendrían más opción que aguantar y mantener los tipos altos por más tiempo, como dice la famosa frase que usa el documento. Y el mercado se adelantaría a eso. La prima de riesgo que exigirían los inversores se dispararía. El miedo a la inflación, según esta tesis, superaría al miedo a la recesión. Si la Fed está maniatada y los costes de financiación suben, el panorama para las empresas se pone muy oscuro. No me extraña que el informe sea demoledor con el S&P 500. Absolutamente. Lo califica de incertidumbre de grado sistémico, veneno para la renta variable. La lógica es directa. Las grandes multinacionales americanas son globales. El documento señala que obtienen entre un 20 y un 25% de sus ingresos de Europa. Y la represalia por parte de la Unión Europea se daría por descontada. Inevitable. E inmediata. La UE impondría sus propios aranceles a productos icónicos estadounidenses, golpeando los márgenes de beneficio. Y el análisis apunta a sectores muy concretos. El tecnológico. Claro, gigantes como Apple o Microsoft que tienen en Europa un mercado vital. Sufrirían enormemente. Y también el sector industrial, que depende de cadenas de suministro europeas increíblemente complejas. La interrupción sería un caos. Me recuerda un poco a las tensiones de 2018. Al principio el mercado lo ignoró, pero luego empezaron a llegar los profit warnings y... Y ahí la cosa se puso seria. Pues esto sería aquello, pero elevado a la 10ª potencia. Es curioso porque en medio de ese panorama tan sombrío, el análisis destaca una única excepción. Menciona al sector de defensa. Pero, ¿no es una visión un poco cínica? Y además, ¿no tardaría ese efecto en materializarse? Es una buena observación. A corto plazo, la reacción sería especulativa. El mercado compraría la narrativa del rearme europeo, no esperaría a los contratos. Pero la tesis a largo plazo es sólida. Si la garantía de seguridad de Estados Unidos a través de la OTAN deja de ser fiable, los países europeos se verían forzados a acelerar masivamente su propio gasto militar. Sería un cambio estructural. Y un viento de cola para ese sector durante años. Hablando de narrativas, el informe dibuja dos futuros completamente opuestos para las materias primas. Casi un cuento con un héroe y un villano en esta crisis, el oro y el cobre. Es una divergencia que lo ilustra a la perfección. Empecemos por el oro, para el que el informe predice un futuro muy alcista. Lo define como el refugio geopolítico supremo. Su valor no depende del crecimiento, sino de la desconfianza en el sistema. El oro brilla cuando los tratados y las alianzas se fracturan. Con el oro, sin embargo, me surge una duda. Un dólar tan fuerte como el que se proyecta suele ser un lastre para su precio. ¿Por qué en este caso el informe cree que el factor geopolítico ganaría esa batalla? Porque en un escenario de caos sistémico, las correlaciones habituales se rompen. El oro dejaría de cotizar como una commodity y pasaría a cotizar como lo que es, una póliza de seguro contra el colapso. Su competencia ya no sería el dólar, sería el miedo. Ante una fractura de la OTAN, el argumento es que los bancos centrales y los grandes fondos buscarían un activo tangible fuera del control de cualquier gobierno. Y ese es el oro. Y en la otra punta del ring, el villano de la historia, el cobre. Exacto. Si el oro es el termómetro del miedo, al cobre se le conoce como Dr. Cobre, porque tiene un doctorado en predecir el crecimiento global. Es un metal puramente industrial, esencial para todo. Construcción, coches, electrónica. Su demanda es un reflejo directo de la salud económica. Y una guerra comercial total con Europa provocaría un frenazo en seco. Una recesión global en toda regla, vamos. Sin duda. El documento es muy gráfico. Pone el ejemplo de Alemania, el motor industrial de Europa. Si Alemania entra en recesión, la demanda de cobre se desplomaría. Y esto provocaría una liquidación masiva en el COMEX, hundiendo su precio. Así que tendríamos la foto perfecta. El oro en máximos por el caos político y el cobre en mínimos por el colapso económico. Y todo este terremoto global, claro, tiene réplicas. El análisis aterriza en un mercado emergente, Chile, y el diagnóstico es brutal. Lo describe como el epicentro de una tormenta perfecta. Es que es un caso de estudio perfecto de cómo un evento en Washington puede tener consecuencias devastadoras al otro lado del mundo. El peso chileno, según el documento, se vería atacado por dos frentes a la vez. El primero ya lo hemos visto, la caída del precio del cobre. Chile es el mayor productor del mundo, es el pilar de sus exportaciones. Si el precio del cobre se desploma, entran muchos menos dólares en el país. Ese es el golpe directo. ¿Y el segundo? El segundo es el golpe indirecto, la fortaleza global del dólar que comentamos al principio.
En este escenario de pánico, los flujos de capital huyen de los activos de riesgo, y las monedas de mercados emergentes son de las primeras en caer. Así que el peso chileno no solo se debilita por sus propios problemas, sino que además sufre la presión de un dólar que se aprecia contra todo. Es una pinza mortal. Es increíble. Una decisión política hipotética en Washington puede hacer que el tipo de cambio en Santiago se dispare a niveles de 1.000 pesos por dólar. El perfecto efecto mariposa en las finanzas. Entonces, si juntamos todas las piezas, el puzzle que nos queda es el de un pánico total. El capital huye al dólar, vende masivamente acciones y activos como el cobre, y se refugia en el oro. Es el manual de instrucciones de un risk-off de manual. Es la fotografía perfecta, sí. Pero quizás la parte más importante del documento, la más operativa, está al final, en la nota del estratega. Ahí se introduce el factor tiempo y se subraya una fecha clave, el 1 de febrero. ¿Y qué tiene de especial esa fecha? ¿Por qué esa y no otra? Es el punto de no retorno psicológico, según el análisis. El estratega plantea una condición. Si para el 1 de febrero Dinamarca y sus aliados no muestran señales claras de estar negociando o de que la amenaza se desactiva, el mercado hará un cambio de chip fundamental. Dejará de ver los aranceles como una posibilidad lejana. Y empezará a descontarlos como una realidad inevitable. Exactamente. Pasaría de ser un riesgo en el radar a ser el escenario base. Y ese cambio de percepción es crucial. Provocaría una segunda ola de ventas, una liquidación aún más profunda. Los algoritmos, los gestores de fondos, empezarían a vender de forma automática, creando una profecía autocumplida. El 1 de febrero sería la fecha límite para la diplomacia. Si no funciona, los mercados ejecutan el plan de contingencia. Vender primero y preguntar después. Se pasaría de la incertidumbre a la certeza. Y en los mercados, a veces la certeza de un mal resultado es peor que la incertidumbre, porque elimina el factor de la esperanza. Con esto cerramos el análisis principal. Hemos viajado por el efecto dominó de un único evento geopolítico, un cisne negro, a través de todas las clases de activos, desde la moneda de reserva mundial hasta la de un mercado emergente. La verdad es un ejercicio brutal sobre lo interconectado que está todo. Y es curioso porque hemos estado todo este tiempo hablando de precios, de gráficos, de mercados. Pero lo que este documento realmente pone sobre la mesa es algo mucho más profundo. Es la increíble fragilidad de las cadenas de suministro globales y del orden comercial que hemos tardado 70 años en construir y que damos por sentado. Es una idea potente, que la verdadera vulnerabilidad no está en la cotización del S&P 500, sino en el contenedor que está cruzando el Atlántico ahora mismo. Justo. Y eso nos deja con la gran pregunta que este análisis financiero no responde. Si este es el mapa financiero de un desacoplamiento entre aliados, ¿cómo es el mapa humano? ¿Cómo se reconfigura la economía real cuando los socios de décadas pueden convertirse en adversarios arancelarios de la noche a la mañana? Y sobre todo, ¿qué otros cisnes negros, que no son puramente financieros, podrían estar escondidos en ese nuevo mapa? Esa es la pregunta que yo creo que da flotando en el aire.